3, 2, 1, 0. Los protagonistas de este documental en su día fueron invisibles. Informamos a Stalin del nivel de preparación para realizar pruebas. No acostumbraban a hablar en público. Stalin nos preguntó si podríamos hacer 2 bombas en lugar de solamente una. Sus vidas eran alto secreto, así que dudan cuando hablan y se toman tiempo para elegir sus palabras. Le dije que no había modo. Y queda mucho por decir. Este documental es sobre científicos y oficiales de inteligencia, gente que logró lo imposible, construir la primera bomba nuclear soviética. Tuvieron que hacerlo rápido, el país estaba devastado por la guerra y amenazado por el armamento nuclear de Estados Unidos. Los físicos soviéticos hablaban de la energía nuclear incluso antes de la guerra. Los audaces innovadores de la ciencia han descubierto uno de los secretos de la estructura atómica, la fisión espontánea del uranio. En la década de 1920, Nikolai Semyonov, un físico de Leningrado, desarrolló una teoría que validaba las reacciones químicas en cadena. Por aquella época, Semyonov se fijó en un joven físico, Yuri Hariton, y lo invitó a trabajar en su laboratorio. Un curioso artículo llamó la atención del joven investigador. Por entonces, trabajaba en Alemania una química muy buena, Ida Noddack. Criticó uno de los artículos de Fermi, pero no se le ocurrió que podía haber una reacción electrónica en cadena, o esencialmente una explosión nuclear. Pero el trabajo serio en una explosión nuclear no comenzó hasta 5 años después. Comenzó casi simultáneamente en Estados Unidos, en Rusia, en el Reino Unido, pero lo hizo ya en 1939. Con Europa en plena crisis, Alemania se anexionó a Austria en 1938. Luego se firmó el Acuerdo de Múnich, que cedió los Sudetes de Checoslovaquia a Alemania. Entre tanto, los físicos Hahn y Strassmann demostraron que al ser bombardeado por neutrones, un núcleo de uranio se divide en 2 partes radiactivas y libera gran cantidad de energía. En aquel momento, varios científicos soviéticos también investigaban el mismo fenómeno. Skobeltsyn, Petrzak, Tam y Joffe, Florov y Rusinov trabajaban en el mismo tema en un laboratorio establecido por Kurchatov, un joven doctor en física. Pero nadie hablaba sobre la fabricación de una bomba nuclear. Solo se hablaba de un gran experimento científico que se suponía que iba a revolucionar la ciencia, la industria y la economía nacional, aunque en el extranjero ya vieron la oportunidad de crear artefactos explosivos nucleares increíblemente poderosos. Tras teorizar sobre la reacción en cadenas, Zeldovich y Hariton llegaron a la conclusión de que la fisión nuclear de 1 kilogramo de uranio liberaría tanta energía como varios miles de toneladas del explosivo más potente. Esta historia se parece a una novela de misterio, pero todo lo que dice esta gente sucedió en la realidad. Es raro oír a científicos de alto secreto y oficiales de inteligencia hablar tan francamente sobre su trabajo. Soy un poco impulsivo. Tengo mal genio. Perfil: Leonid Romanovich Kvasnikov. Nombre en clave: Anton. En 1938 se unió al servicio de inteligencia. Entre el 39 y el 42 sirvió como jefe adjunto de la Unidad de Inteligencia Científica y Técnica. Entre el 43 y el 45 trabajó para la ICT en Nueva York. Lideró los esfuerzos para infiltrarse en el Proyecto Manhattan, el programa de armas nucleares de Estados Unidos. En agosto de 1941, Pavel Fitin, jefe de la Unidad de Inteligencia Exterior de la URSS, recibió un informe de Kvasnikov, jefe de la Inteligencia Científica y Técnica. Decía que de todos los registros públicos de Alemania, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, había desaparecido cualquier mención a descubrimientos en el campo de la fisión nuclear, e incluso los nombres de los físicos nucleares. Siempre estoy interesado en algo nuevo. Envié el siguiente telegrama. Se está trabajando en el posible uso de la energía nuclear con fines militares.
Aquello preocupó. A petición del jefe de la inteligencia, Kvasnikov escribió a todas las unidades de inteligencia en el extranjero que mantuvieran los ojos abiertos sobre todo lo referente a proyectos de armas de destrucción masiva. Todo se desarrollaba muy rápido, por eso se estableció esa directiva. Perfil: Vladimir Borisovich Barkovsky. Nombre en clave: Jerry. En 1939 se unió al servicio de inteligencia, destinado a Londres en febrero del 41, doctorado en Historia. La base de Londres fue la primera en actuar siguiendo esa directiva, concretamente el agente McLean. Trajo un conjunto de informes relacionados con el Comité del Uranio, cuya tarea era prepararse para la producción de armas atómicas en el Reino Unido. Eran tiempos difíciles para la inteligencia soviética en el extranjero. Antes de la guerra, las fuerzas de seguridad habían sido diezmadas por una serie de purgas. En 1938 hubo un periodo de 127 días en el que las autoridades del país no recibieron ni un solo informe del servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia había sido purgado hasta tal punto que no había nadie que pudiera firmar los documentos para pasárselos a las autoridades superiores. Nikolai Yezhov, el comisario del pueblo para asuntos internos, incluso se jactó de que había purgado a 14.000 miembros de la Checa. El agente residente de Nueva York fue convocado en 1938 y ejecutado. Al jefe de la unidad que supervisaba todos estos asuntos le acusaron de ser enemigo del pueblo. Y el jefe del servicio de inteligencia exterior, Zelman Pasov, a quien también conocía personalmente, fue arrestado y ejecutado. Los chiquistas de la vieja guardia de Lenin fueron purgados. Las autoridades los reemplazaron por 800 jóvenes reclutas. En 1938 se decidió llevar a cabo el llamado reclutamiento de miembros del Komsomol y del Partido para los Servicios de Inteligencia. Por lo general reclutaron a jóvenes que habían sido criados en época soviética y habían recibido formación superior también en época soviética. En consecuencia, durante los años previos a la guerra, unos 200 agentes trabajaron en casi 40 bases de inteligencia, entre ellas la de Londres. La base del NKVD de Londres empezó a funcionar de nuevo. Había sido cerrada por orden de Beria en 1939 por ser supuestamente un nido de enemigos del pueblo. Hasta 1940 no llegó el primer agente residente después de aquello, Anatoly Gorsky. Perfil: Anatoly Veniaminovich Gorsky. Nombre en clave: Vadim. En el 28 se unió al Servicio de Seguridad del Estado. En el 36 fue destinado a la base de Londres. En el 40 fue designado agente residente. Dirigió personalmente a los 5 de Cambridge. Uno de ellos transmitió los primeros materiales relacionados con una bomba nuclear. Imaginen la escena. Estoy sentado revisando mis papeles. Gorsky regresa de una reunión y revisa sus papeles. Se vuelve hacia mí y me dice: mira, tú que eres ingeniero, echa un vistazo a estos datos técnicos y prepara un telegrama resumiéndolos. Barkovsky envió el telegrama, pero para entonces los físicos soviéticos ya estaban trabajando en ello. Tras un discurso de Igor Kurchatov en la Academia de Ciencias, se crea un documento con un proyecto esquemático de la bomba. Del año 1933 hasta 1940, Igor Kurchatov ya tenía varios trabajos excelentes sobre la física del núcleo atómico. Eso le permitió escribir en 1940 un programa para el Presidium de la Academia de Ciencias y para el gobierno en el que se establecía que era posible producir una reacción nuclear en cadena. Esto genera una duda. ¿Es posible que sus supuestos aliados le robaran la idea a la URSS? La base de inteligencia en Londres pronto empezó a mandar informes preocupantes sobre una institución llamada Comité del Uranio. Este memorando es el documento desclasificado más antiguo sobre cuestiones nucleares. Hubo mensajes anteriores, pero siguen siendo alto secreto. Archivo. Alto secreto. Septiembre de 1941. Gorsky, alias Vadim, informa desde Londres sobre una reunión del Comité Británico del Uranio. Menciona que podría crearse una bomba de uranio en 2 años. Su conclusión es la siguiente: además de la enorme capacidad de destrucción de la bomba, después de su detonación, el aire quedará lleno de partículas radiactivas capaces de matar cualquier cosa viva con la que entren en contacto.
Tuvimos que trabajar muy duro para recuperar la red de agentes lo más rápidamente posible. Y por eso, una semana después de mi llegada a Londres, el agente residente me mandó a reunirme con mi primer agente infiltrado. Antes de eso, nunca en mi vida había visto a un infiltrado de carne y hueso. Solo sabía que existían y cómo había que trabajar con ellos. Tuvimos que correr algunos riesgos porque la guerra se nos acercaba y no teníamos ninguna red de agentes activa. Así que fui a esa dirección y resultó que la mitad del edificio ya no estaba porque justo antes hubo un bombardeo de la aviación alemana y una bomba impactó justo en ese mismo edificio. Decidí ayudar a una anciana a sacar sus cosas y ella me dijo: «Los suyos también vivían aquí». Yo le pregunté: «¿A qué se refiere con los suyos?». «Sí, otros refugiados europeos». «¿Y dónde están ahora? ¿Están vivos?». «Los han trasladado a otra casa, no muy lejos de aquí», me dijo. Fui allí y lo encontré. Me abrazó y literalmente me dijo: «¿Dónde han estado todos estos años?». Mientras el ejército rojo retrocedía y sufría graves pérdidas con intensas batallas en los alrededores de Moscú, el alto mando no tenía tiempo para los físicos y sus fantasías sobre una superbomba. Beria leía los informes de Londres pero no los creía. Creía que la información sobre una superbomba era un truco para engañar a las autoridades soviéticas. Se enviaba desinformación para distraer a los científicos y apartar las industrias, los recursos y la mano de obra para que trabajasen en algún problema inventado. Sin embargo, en el departamento número 1 del NKVD aparece una nueva carpeta con el nombre en clave Enormous. Muchos documentos de esa carpeta siguen siendo material clasificado. Era sorprendente lo apropiado del nombre elegido para la inteligencia nuclear. Enormous, que traducido significa algo enorme, aterrador, etc. Las armas nucleares sin duda son aterradoras por las posibles consecuencias de su uso y la propia operación era enorme. En el otoño de 1941, el físico Klaus Fuchs, un inmigrante alemán que participaba en el proyecto nuclear británico, ofrece sus servicios a los diplomáticos soviéticos en Londres. Más tarde, otro físico nuclear inglés también ofrece su ayuda, pero su nombre permanece en secreto hasta hoy. Jerry, o Barkovsky, empieza a trabajar con Fuchs y desde entonces las autoridades soviéticas están al tanto del proyecto nuclear británico. Esta persona se ofreció voluntariamente a ayudarnos. Claro que teníamos que averiguar ciertas cosas sobre él, quién era y si era de fiar. Resultó ser una persona benevolente y amigable. Pero cuando me empezó a hablar apasionadamente sobre la sección cruzada de la captura de neutrones por los núcleos del uranio 235, se detuvo y me dijo: «Veo que no entiende ni una palabra de lo que estoy diciendo». Y le di una respuesta simple que en aquel entonces me pareció brillante. «Le haré las preguntas que manden nuestros físicos y usted preparará las respuestas y se las enviaré». Me dijo: «Eso no funcionará. Vaya a una librería y compre un manual estadounidense titulado Física Nuclear Aplicada. Vamos a estudiarlo juntos y a ponerlo todo en orden». Mientras tanto, el Reino Unido llegó a la conclusión de que necesitaba involucrar a su aliado, Estados Unidos. Los laboratorios británicos estaban dentro del radio de acción de las fuerzas aéreas alemanas y la economía no podía sostener un proyecto nuclear tan costoso y de tal escala. Desde ese momento, los esfuerzos de la inteligencia soviética se redirigieron a extraer los secretos de Estados Unidos. Perfil: Anatoly Antonovich Yatskov. Nombre en clave: Alexei. En 1939 se unió al servicio de inteligencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue destinado a la base de Nueva York. En 1941 no teníamos ninguna fuente de información en Estados Unidos. Eso significaba que teníamos que ocuparnos del asunto urgentemente y encontrar a gente que nos pudiera proporcionar esa información. Pero ya a finales de 1943 y principios de 1944 habíamos encontrado a esas personas. ¿Qué hay que recalcar aquí? Que esa gente no trabajaba por dinero. Ninguno de ellos recibió jamás de nosotros ni un copec ni un centavo.
Hubo una conspiración terrible. Por supuesto, conocí personalmente muy bien a Barkovsky y también a Ryazhkov. Alguna vez me reuní con Kvasnikov. Todos eran personas muy decentes, muy modestas. Contactaba con ellos en la sede central, en Moscú. Por ejemplo, si necesitaba mandar a un agente a Estados Unidos, iba a ver a Ryazhkov, porque era el jefe de esa base. Por eso me reunía con él, para tratar cuestiones operativas. Stalin se dio cuenta entonces de que lo de la bomba nuclear no era una treta. Le informaron sobre un extraño cuaderno encontrado entre las pertenencias del oficial alemán Hans van der Velde, muerto cerca de Taganrog. Contenía fórmulas, dibujos técnicos y cálculos. Los expertos soviéticos que estudiaron los apuntes dijeron que indicaban que Alemania trabajaba en usar la energía nuclear con fines militares y que probablemente el oficial muerto buscaba yacimientos de uranio en Rusia. No se podía esperar más. El 28 de septiembre del 42, el Comité Estatal de Defensa emitió la Directiva número 2352 sobre la organización del trabajo con el uranio, que establece la creación del laboratorio número 2. Hoy en día se conoce como Instituto Kurchatov. Nos encontramos en una casa única en su género. Este es el apartamento museo del académico Kurchatov, donde Igor Vasilievich vivió durante sus últimos 14 años y medio. Desde 1943 trabajó en el Instituto Kurchatov, en cuyos terrenos se ubica esta casa. Durante los primeros 2 años vivió en el edificio principal del complejo, donde hasta hoy en día se conserva su despacho administrativo. A finales de 1942 la situación en el frente se estabilizó y el Ejército Rojo rodeó a una numerosa fuerza alemana cerca de Stalingrado. Stalin se interesó por la fisión nuclear. Tras una reunión en el Kremlin, Stalin vio que la Unión Soviética no podía permitirse quedarse atrás en la investigación del uranio y ordenó que se empezara a trabajar de inmediato en el desarrollo del arma nuclear. Debemos empezar. Fueron las únicas 2 palabras de Stalin. ¿Quién debería estar al frente?, nos preguntó. Y le decimos, ¿quién? Kurchatov. A ese científico no lo conozco, contestó. ¿Acaso no tienen académicos de confianza que puedan abordar el problema? Entonces Joffe dijo, yo no puedo. No podría organizar y sacar adelante este asunto. Pero creo que Kurchatov sí podría hacerlo. A lo que Stalin le contestó, bueno, está bien, que sea él, pero la responsabilidad será de ustedes. Los amigos de Kurchatov lo llamaban en broma la barba o el general por su gran corazón y su talento ejecutivo. Consiguió que los mejores científicos del país trabajaran con él. Se ordenó retirar del frente a todos los físicos nucleares para trabajar en el nuevo proyecto. Yo trabajaba en los Urales en aquel momento. Me invitaron a venir a Moscú de forma bastante inesperada. Por supuesto, acudí de inmediato. Sabíamos que la tarea era difícil. Tuvimos que hacer una serie de cálculos y pruebas. Los hicimos. Los experimentos mostraron que el problema era bastante solucionable, aunque muy difícil técnica y científicamente. Sin embargo, decidimos fijar un objetivo y avanzar hacia él. Kurchatov me llamó una vez y me pidió que nos reuniéramos. Iré a verte, dijo. Le dije, claro, ven cuando quieras. Vino y me dijo que pronto comenzaría el trabajo de desarrollo de armas nucleares. Usted ha trabajado en varios proyectos de investigación en ese campo, me dijo. Le propongo que se ocupe directamente de la creación de la bomba atómica. Eso fue en 1943, creo. Le dije,
Oiga, no creo que ahora mismo debamos distraernos con tareas que no sean las totalmente necesarias para ganar la guerra. ¿No es demasiado pronto? No, dijo. Tenemos que empezar a trabajar en esto también. El Departamento de Inteligencia comenzó a pasar toda la información sobre las bombas nucleares directamente a Kurchatov. El 7 de marzo de 43, después de recibir 17 páginas de inteligencia, Kurchatov lo etiquetó como alto secreto. La adquisición de estos datos tiene un enorme e inestimable valor para nuestro país y para la ciencia, dijo. Goebbels siempre está hablando de una maravillosa arma alemana. ¿Cuál es? ¿El cohete V2 o se trata realmente de una bomba atómica? Goebbels parloteaba sin parar por la radio y escribía en todos los periódicos: tendremos un arma maravillosa. Pero a lo que se refería era un misil. Se refería a que Von Braun crearía un misil que podría alcanzar Estados Unidos. El sueño de Von Braun no solo era crear un misil que pudiera alcanzar Londres, quién sabe cómo hubieran dejado la ciudad, sino uno que alcanzaría Nueva York. El arma maravillosa era justamente esa, y si la guerra hubiera durado 2 años más, Von Braun la habría construido. Pero eso no sucedería en breve. Los aliados tampoco tenían prisa por compartir con la Unión Soviética los planes o resultados de sus trabajos sobre la bomba de uranio. Kurchatov recibió información de que en el verano del 43, Estados Unidos pondría en marcha su primer reactor nuclear, que entonces se conocía como un reactor moderado por grafito. Más tarde se le informó de la intención de Estados Unidos de crear una bomba con una carga diferente, plutonio. Su número atómico es 94 y no se encuentra en la naturaleza. Una carta del 22 de marzo de 1943 de Kurchatov a Pervukhin, ministro de la Industria Química, rezaba: la bomba se fabricará de un material no terrestre desaparecido de nuestro planeta. Todo tenía que ser verificado con experimentos y todo requería de materiales totalmente nuevos que no teníamos. Casi nada se sabía del plutonio, punto de fusión, dureza, etc. El servicio de inteligencia recibió la tarea de averiguar las propiedades de este elemento desconocido. Siempre me seguía la inteligencia. Y encontrarme con la gente con la que tenía que encontrarme me resultaba siempre extremadamente difícil. La mayoría de las veces lo hacía a través de un intermediario o de una organización que pudiera usarse como enlace duplicado. Por ejemplo, a Semyonov siempre lo seguía la inteligencia. Perfil: Semyon Markovich Semyonov, nombre en clave: Twain. En el 1937 se unió al servicio de inteligencia. En el 38 fue enviado a Estados Unidos para estudiar en el MIT. Entre el 40 y el 44 sirvió en la sección de inteligencia científica y técnica de la base de los servicios exteriores de inteligencia en Nueva York. Recopiló información sobre armas nucleares. Semyonov tenía excelentes conexiones con varios científicos. Por eso, cuando lo enviaba, lo seguían 1 o a veces 2 autos. Entonces yo le decía a Feklisov: Alexander, venga, tienes que ir tú. Perfil: Alexander Semyonovich Feklisov, alias Sasha, nombre en clave: Kalístrato. En 1939 se unió a la inteligencia soviética. Desde el 41 sirvió en Nueva York, encargado de la recopilación de información sobre electrónica, aviación y ciencia nuclear. En el 47 es enviado a Londres. Empecé a enviar a Feklisov y a veces él contactaba con los mismos agentes con los que contactaba Semyonov. Más adelante decidí apartar a Semyonov por completo y dejar solo a Feklisov. Lo hacía a modo de cortina de humo. Alto secreto, 23 de marzo de 1943. Coronel Ovakimian, jefe del Departamento 1 de la NKGB soviética, sección 3. Según archivos de inteligencia de en torno a abril y mayo de este año, el intercambio de material entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre el proyecto Enormous ha cesado y las negociaciones sobre el asunto siguen su curso. En este aspecto, las propuestas que los estadounidenses han presentado como condiciones para una mayor cooperación les darían un monopolio absoluto tanto militar como industrial.
El proyecto estadounidense incluía un laboratorio científico en Los Álamos que llevaría a cabo el diseño de la bomba nuclear teóricamente y en la práctica, así como 3 enormes plantas para producir plutonio y uranio 235. Esas instalaciones fueron construidas a miles de kilómetros de donde estaban ubicados nuestros agentes, en zonas poco pobladas donde la aparición de un nuevo vecino o un extraño llamaría inmediatamente la atención. Y así fue. Hubo 2 ocasiones en las que nuestros mensajeros fueron interrogados. En 1944, Kurchatov se quejó de la ausencia de una base experimental, lo que a menudo le impedía verificar la exactitud de la información suministrada por la inteligencia. En un año, Kurchatov y su equipo recibieron más de 100 páginas de texto y alrededor de 800 imágenes. Obtener esos documentos había sido tan difícil que en algunos casos los agentes incluso arriesgaron sus vidas. Esta fue una de esas ocasiones. En agosto del 45, una joven acudió a un balneario cerca de Los Álamos con una prescripción médica para recibir un tratamiento pulmonar. Perfil: Leontine Cohen, alias Leslie, nombre en clave Helen Kroger. Nacida en Estados Unidos, reclutada en 1941 por su marido Louis Morin Cohen para trabajar con el servicio de inteligencia soviético. La mujer se reunió con un científico nuclear que había venido de Los Álamos con una prescripción médica similar. Le entregó a Leontine documentos clasificados que ella ocultó en una caja de pañuelos. Cuando llegó a la estación de tren, los agentes del FBI registraban minuciosamente a cada pasajero. Leontine Cohen interpretó su papel con habilidad. Le entregó la caja de pañuelos al inspector mientras fingía buscar los billetes. Como el tren estaba a punto de salir, tras responder a todas las preguntas y mostrar su billete, se dispuso a subir al tren, fingiendo haber olvidado la caja. El agente del FBI alcanzó a Leontine y le devolvió la caja sin siquiera mirarla. 2 días más tarde, Maurice Cohen envió los documentos a Moscú. Hubo un caso en el que nuestro agente estaba escoltando a alguien. Esto fue en Londres. De repente el maletín se abre y todos los documentos secretos salen volando. Y hay un policía por allí. Y él mismo ayuda a nuestro agente a recoger los documentos y a meterlos de nuevo en el maletín. ¿Quién aportó más para crear la bomba atómica soviética, los científicos o los agentes secretos? Siempre dimos prioridad a los científicos. Los agentes por sí solos no pueden... Aunque consiguieras traerte una bomba atómica entera por piezas, todavía hay que armarla, ¿verdad? Y también hay que ponerla en producción, lo que tampoco es fácil. No basta con robar un plano y listo. Hay que conocer bien la tecnología. Es un proceso muy complejo. Hay muchos documentos que demuestran que los datos de inteligencia complementaron los descubrimientos de los científicos rusos. Sobre los datos secretos, Kurchatov afirmó: es un material de gran interés. Sumado a los métodos y proyectos que estamos desarrollando, señalan posibilidades que no habíamos considerado. Y esta es la conclusión de la NKGB sobre la información secreta recibida en marzo de 1945. Los materiales contienen notas interesantes sobre el aislamiento de la materia para la bomba atómica. Se corresponden con lo desarrollado recientemente en nuestro país. Para cuando por fin estuvimos listos para ponernos manos a la obra, ya habíamos recibido información sobre el diseño de una bomba atómica. Después de discutir la situación, por supuesto con la participación de Kurchatov, decidimos que era necesario dejar de lado nuestro propio invento por algún tiempo. No podíamos pasar por alto semejante oportunidad. Simplemente no nos lo habrían permitido. Ya pueden imaginarse lo que habría pasado si nuestro primer experimento sobre este tema hubiera fracasado. La mayoría de las instalaciones nucleares construidas en la URSS, según los planos obtenidos por los espías, eran superiores a los originales. Lo reconocieron los estadounidenses 50 años después al visitar las plantas nucleares rusas. Gracias a materiales ahora desclasificados, sabemos que los espías lograron incluso enviar de contrabando muestras de uranio 235 a la URSS. La leyenda también cuenta que Moscú recibió una muestra de plutonio. En una ocasión se informó de que habían robado un poco de plutonio en Estados Unidos y lo habían traído aquí. Pero cuando Beria envió a Haritón para examinarlo, resultó que no era plutonio, sino uranio puro.
Mientras tanto, en Los Álamos el trabajo avanzaba rápidamente. El 25 de abril de 45, el secretario de Guerra de Estados Unidos informó a Truman de que la bomba podría detonarse a principios de julio. De los 150.000 empleados del proyecto Manhattan, solo unos 10 conocían el objetivo final. Las conversaciones telefónicas eran monitoreadas y se les asignaron guardaespaldas personales a los científicos más importantes. En la creación de la bomba colaboraron científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, entre ellos 12 premios Nobel. Se han activado los controles automáticos. Esta vez, Rob, hay mucho en juego. Todo saldrá bien, Robert. Estoy seguro de que no habrá nada que lamentar. Lo sabremos en 40 segundos. El 17 de julio de 1945, en la conferencia de los aliados en Potsdam junto a Berlín, Truman recibió un telegrama. El bebé ha nacido bien. Un mensaje codificado para informar de que la prueba de una detonación atómica en Alamogordo, Nuevo México, el día antes había sido un éxito. Ahora Estados Unidos tenía una superbomba. ¿Y cómo se lo digo a Stalin? Decidimos que debía hacerlo Truman, recordó Churchill. Yo me encontraba a unos 5 metros observando atentamente esa importante conversación. Sabía lo que el presidente estaba a punto de decir. Era crucial saber qué impresión causaría en Stalin. Veo la escena como si fuera ayer. Más tarde, mientras esperaba su auto, Churchill habló con Truman. Le pregunté, ¿cómo fue? No hizo ni una sola pregunta, respondió el presidente. Siendo así, no cree que Stalin no supiera del enorme proyecto de investigación que estaban llevando a cabo Estados Unidos y el Reino Unido. Churchill solo tenía razón en parte. Stalin sí lo sabía, pero ignoraba lo destructiva que era la nueva arma. El bombardeo de 2 ciudades japonesas reveló esa realidad. Alrededor de 500.000 de personas murieron o resultaron heridas por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Fue una demostración de fuerza dirigida a la URSS. El uso del arma por parte de los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki dejó a la gente de piedra, naturalmente. Una cosa es un experimento, lo que dicen los científicos, y otra muy distinta es cuando 2 ciudades son prácticamente borradas de la faz de la Tierra, cuando mueren 300.000 personas. De pronto quedó claro lo terrible que era realmente esta arma. Stalin captó el mensaje. Un país victorioso y devastado por la guerra debía luchar de nuevo por su supervivencia. Stalin exigió que sus científicos y oficiales de inteligencia crearan una bomba para principios de 1948. Estados Unidos estableció bases militares alrededor de nuestro país. Y toda la prensa estadounidense mostraba cómo sus aviones despegaban desde esas bases para sobrevolar nuestras ciudades y centros industriales armados con bombas atómicas. Era una cuestión de vida o muerte para nuestro país crear un arma nuclear que pudiera contrarrestar esa amenaza. A partir de ese momento se trabajó día y noche para crear una bomba. El 20 de agosto de 45 se creó el primer directorio principal del Consejo de Ministros de la URSS para organizar la industria nuclear del país. También se creó un comité especial dirigido por Beria. Fue entonces cuando el proyecto se puso realmente en marcha. Además, el decreto establecía que ese comité no rendía cuentas ante nadie. Se le otorgó la máxima autoridad. No era por casualidad que, una vez a la semana, Beria reuniera todos los documentos y resoluciones y se los llevara a Stalin para que los firmase. Se encontró un emplazamiento para investigar, la pequeña ciudad de Sarov. Estaba lejos del centro, tenía una fábrica de municiones cerca y varias colonias penitenciarias que brindarían mano de obra. En Sarov se reunieron grandes físicos, matemáticos y especialistas de todo el país. Pero Stalin no estaba contento. El 25 de enero del 46 se reunió con Kurchatov por primera vez. Al encuentro asistieron Beria y Molotov. Stalin insistió en que el trabajo debía hacerse a mayor escala y prometió todo el apoyo que fuera necesario. Beria y Molotov guardaron silencio. Todos los recursos de un país devastado por la guerra se invirtieron en el proyecto nuclear.
Kurchatov siempre decía que solo se reunió 2 veces con Stalin. Al principio de todo y después, antes de los ensayos de la bomba. Pero yo creo que los documentos se destruyeron a propósito o nunca se mencionaron para que ese asunto fuera clasificado como secreto indefinidamente. Aquel año encontraron suficiente uranio. Este, expuesto a neutrones, se convertía en el agente explosivo de la bomba atómica, el plutonio. Se montaron y desmontaron 4 modelos de reactor nuclear, para lo que se necesitaron decenas de toneladas de uranio y cientos de toneladas de grafito. El 25 de diciembre de 1946, Kurchatov logró arrancar con éxito el primer reactor nuclear de Eurasia. Nuestro primer reactor, el F1, estaba a 300 metros de este edificio. Mientras se construía, enviaban allá una especie de levadura nutritiva y zumos que ayudaban a recuperar fuerzas a los trabajadores, porque en el montaje del primer reactor la gente trabajaba 16 o 18 horas al día. Tenían que cavar enormes fosos por debajo y reforzarlos con hormigón. Y en esas enormes cámaras esféricas de hormigón había que disponer en un orden concreto establecido por los científicos 500 toneladas de grafito puro y en torno a 50 toneladas de uranio puro. Basta con esas cifras para hacerse una idea de sus dimensiones. Los científicos fueron colocando las capas. Eran 5. Y solo con la 5ª capa comenzó la reacción nuclear en cadena. Fue un gran avance. Con la ayuda del reactor, los físicos obtuvieron 23 microgramos de plutonio. Pero incluso esa cantidad bastó para desarrollar la tecnología y empezar a construir plantas de producción de plutonio. Palabras como uranio, plutonio, fisión isotópica no existían. Existían palabras como pájaros o flores según la estación del año. Se emitió una lista de palabras clave para referirse a los materiales que se empleaban en el proyecto atómico. En 1947, Klaus Fuchs regresó al Reino Unido tras trabajar en el proyecto Manhattan. La inteligencia soviética recuperó inmediatamente el contacto con él, así lo cuenta Alexander Feklisov, alias Kallistrato. Nunca olvidaré cómo nos reunimos en un pub, una cervecería. Llevaba una foto suya y vigilaba desde el otro lado de la calle. Lo vi entrar. Me aseguré de que no lo seguía nadie y entré unos 2 minutos después. Lo vi ahí sentado. Intercambiamos miradas y nos reconocimos. Después, según lo acordado, se acercó a la barra. Había colgadas muchas fotos de boxeadores y la gente siempre se ponía a discutir sobre sus méritos. Se acercó a un grupo de 3 o 4 personas y se puso a escucharlos. Después me acerqué yo. Dijo el santo y seña: creo que Bruce Woodcock ha sido el mejor boxeador británico de los pesos pesados de todos los tiempos. Y salió a la calle. No le seguí inmediatamente. Solo miré por la ventana para ver en qué dirección se iba. Nadie lo seguía. Me acerqué a la barra, dejé propina al camarero y salí. Lo alcancé y le dije: hola, Klaus, es un placer verle. Y me dijo: igualmente. Ya pensaba que se habían olvidado de mí. Mientras tanto, Estados Unidos desarrollaba varios planes de ataques nucleares contra ciudades soviéticas. Entre ellos estaban las operaciones denominadas Totality, Pincher, Sizzle y Dropshot. Leíamos planes de la defensa estadounidense publicados después de la guerra. Mientras Churchill ideaba planes para atacar a nuestras tropas, los estadounidenses diseñaban planes para arrojar armas nucleares sobre las ciudades soviéticas, sobre Moscú, San Petersburgo y otras. Estos son hechos. Vi esos documentos con mis propios ojos. La inteligencia se hizo con los planes de muchas operaciones.
entre ellas las llamadas Totality, Thistle y la más famosa Drop Shot, que empezó a desarrollarse en 1949 y se formuló en su forma definitiva en 1950. Preveía más de 300 ataques nucleares sobre todo el territorio de la Unión Soviética e incluía más de 250 objetivos determinados como blancos de bombardeos atómicos. Sobre las ciudades más grandes se planeaba realizar hasta 5, 6 o 7 ataques. Pero los científicos soviéticos también estaban cada vez más cerca de su objetivo. En Londres, el agente Callistrato no dejaba de impresionar a Klaus Fuchs con sus preguntas. Nunca olvidaré un encuentro que tuvimos. Creo que fue en 1948, allá por noviembre. Lo primero que dijo fue que el equipo de Kurchatov se estaba acercando a toda velocidad a su objetivo. Le pregunté, ¿qué objetivo? Y me dijo, pronto nacerá un bebé y se oirá su voz. Le dije, no sé, ya le he dicho que no entiendo mucho de física. Sé algo de radioeléctrica, tengo un título universitario. Y contestó, pero lo veo. Lo veo por las preguntas que me hace. A partir de sus preguntas, puedo determinar en qué etapa de desarrollo del proyecto están. Así nos solíamos ver. Lo difícil era cuando a veces no se presentaba a una de nuestras citas. Era una verdadera tortura. No dejaba de pensar en por qué no había venido, qué le podía haber pasado. Quizás le estaban siguiendo y no pudo venir, o lo que era peor, puede que lo hubieran arrestado. Una de esas veces me enteré de que se había ido a Estados Unidos como parte de la delegación británica para participar en unas negociaciones. Tuvo que irse de golpe. Luego volvió a aparecer. Era el tercer físico nuclear más importante. Primero estaba el jefe del laboratorio Harwell, donde se estaba creando la bomba nuclear británica. Después del jefe estaba su segundo y después iba Fuchs, que era el jefe del departamento teórico donde se desarrollaba todo aquello. Una vez le pregunté, Klaus, ¿cómo saca estos materiales? ¿Qué haría si un guardia de seguridad le detuviera y le preguntara por qué se lleva estos materiales? Y él sonrió y dijo, mi respuesta sería muy simple. Nadie me lo ha prohibido. Trabajo en casa, trabajo las 24 horas. Luego le pregunté, Klaus, ¿por qué no se casa? Ya le va tocando. Y me contestó, sé que reunirme con usted es como avanzar por un campo minado. Un paso en falso y volaremos los dos por los aires. Muchos estadounidenses se preguntaban cuándo tendrían los soviéticos su propia bomba nuclear. John Hogerton, ingeniero nuclear, y el ex consejero sobre economía rusa Ellsworth Raymond estaban seguros de que eso no sucedería hasta 1954 o 56. Destrozada por la guerra, la economía soviética no estaba capacitada para ello. Iban muy por detrás de la investigación estadounidense y no tenían centrales eléctricas de alto rendimiento. Pero Estados Unidos se vio repentinamente ante una conmoción. Un avión de reconocimiento estadounidense detectó rastros residuales radiactivos de una bomba nuclear detonada el 29 de agosto del 49 en el polígono de Semipalatinsk. La bomba estaba instalada en una torre a una altura de unos 30 y pico metros. Después de pulsar el botón, todo se iluminó con una luz cegadora. En 30 segundos llegó la onda expansiva. Después de eso ya se pudo salir. Beria también estaba en la casamata con nosotros. Nos besó en la frente a Igor Kurchatov y a mí. Cuando salimos pudimos ver cómo se elevaba una nube en forma de hongo. Estaba claro que la explosión había sido bastante fuerte.
En cuanto al nivel profesional de nuestros científicos, no era inferior al de los científicos que trabajaban en el equipo de Estados Unidos, aunque ellos habían reunido a físicos de todo el mundo. Después de la prueba de Semipalatinsk, Kurchatov escribió al Ministerio de Seguridad del Estado: el servicio de inteligencia nos ha prestado una ayuda inestimable en la creación del arma nuclear. Fue un agradecimiento por ahorrarles dinero y tiempo. Probablemente ahorramos un año, quizás un poco más. ¿Quién sabe ahora? Es difícil de decir. Los científicos nucleares soviéticos, siguiendo órdenes del partido y el gobierno, han trabajado ardua y desinteresadamente durante muchos años. Primero en la creación y luego en el perfeccionamiento de armas nucleares y de hidrógeno. Porque sabíamos muy bien que sobre el Estado pendía una amenaza y entendíamos que, de no disponer de esas armas, habría fuerzas que lucharían por poner de rodillas a nuestra hermosa patria. Nuestros científicos, ingenieros y especialistas en armas nucleares han cumplido con su deber ante el país. El proyecto nuclear fue un estímulo enorme para el desarrollo del país. Todo lo que se nos pueda ocurrir. La conquista del espacio, la tecnología, cualquier aspecto de nuestra vida actual, de una forma u otra empezó con el programa nuclear de la URSS. El académico Yevgeny Avrorin, nuestro físico teórico, dijo una cosa curiosa. En realidad, hacer una bomba nuclear es más difícil que llevar a cabo un vuelo a Marte. La única diferencia es que hemos hecho lo primero, pero lo segundo todavía no. Deberíamos estarle muy agradecidos a Fuchs. No conocíamos ese apellido. Nadie nos decía de dónde venía la información por aquel entonces. Solo salió a la luz cuando juzgaron a Fuchs en 1950. No se trataba solo de Klaus Fuchs. Creo que eran aproximadamente 10. Muchos científicos entendían muy bien la amenaza que representaba el imperialismo y la imprudencia estadounidenses, algo que todavía podemos ver perfectamente hoy en día. Miren la que han armado en Irak y Libia. Han puesto todo patas arriba. Ahora se retirarán, pero ¿qué dejarán atrás? Ruinas. Me reuní una vez con él, pero ocurrió después de que hubiera pasado bastantes años en una prisión inglesa. Había otras personas aparte de él, pero nunca hablo de ellas. Y no era solo una, ni dos, ni tres, las personas que nos pasaban materiales. Debo decir que guardo muy buenos recuerdos de los 30 años que tú y yo estuvimos trabajando con Igor Kurchatov, ya que siempre era interesante estar a su lado. Así es. Siempre estaba muy animado, justamente. Le gustaban las bromas y los chistes. Al mismo tiempo, siempre se exigía al máximo en el trabajo, por lo que literalmente podías ver cómo le salía humo de la cabeza. Su rasgo más sorprendente era su capacidad para lograr que varias personas diferentes, con diferentes cualidades profesionales y personales, se involucraran en el trabajo dándolo realmente todo. Desde luego, sin duda. De modo que el éxito del proyecto se puede atribuir en gran medida al hecho de que fuera Igor quien lo dirigía. Sin duda. Y nuestro país siempre honrará su memoria. Es mucho lo que le debemos a Igor Kurchatov.
Igor Kurchatov fue un gran hombre porque realmente garantizó la seguridad de su patria. Cuanto más sé de él, aunque solo sea a través de notas cortas y cosas así, más admiro el hecho de que nuestro país haya alumbrado a personas tan excepcionales, aunque solo sean unas pocas. Cientos de civiles que participaron en los ensayos nucleares recibieron premios estatales, pero solo 16 recibieron 3 veces la condecoración de Héroe del Trabajo Socialista. 9 de ellos trabajaron en el proyecto nuclear o en la construcción del escudo nuclear. 6 oficiales de inteligencia recibieron el título de Héroe de Rusia. Y hay que recalcar aquí que esa gente no trabajaba por dinero. Ninguno de ellos recibió jamás de nosotros ni un copec ni un centavo.